La iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad, y no una torre de Babel como todas las demás religiones. Toda religión es cómoda, es bonita, es mística y tiene también romanticismo. Mas toda religión es inútil, porque ninguna religión salva. Quien salva es Jesucristo, y Jesucristo no es una religión, ni habita en templos hechos por manos humanas. Jesucristo habita en el creyente verdadero, como Salvador, como Señor y como su Dios. Actualmente el mundo vive en una decadencia en todas las áreas: moral, espiritual, religiosa, política, financiera. El pueblo de Dios no puede cruzarse de brazos ante la crisis del mundo actual. Por lo menos veremos 4 cuestiones o 4 actitudes que los seguidores de Cristo debemos tener y fortalecernos en ellas para enfrentar estos tiempos peligrosos. 4 cuestiones que deben ser parte de la vida cotidiana del pueblo de Dios. Primero, no podemos tener miedo. El Señor Jesucristo nos dice en Apocalipsis 21, 7 y 8, voy a leer: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En esta porción de la Biblia, el Señor Jesucristo describe a la gente que va a la muerte segunda. Los primeros que descienden al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, son los cobardes. La descripción del Señor, en segundo lugar, van los incrédulos, que son aquellos que se niegan a creer. Son aquellos tomases que se resisten a creer y dicen: es que si no meto mis dedos en los agujeros de los clavos, o si no meto mi mano en el costado, no creeré. Lo primero que no puede permitirse el pueblo de Dios es ser cobarde. Lo primero que no puede permitirse el Hijo de Dios es tener miedo y ser incrédulo. Esta es una actitud fundamental, es una condición enormemente importante en la vida de cada uno de nosotros. La tarea es grande y los tiempos son difíciles y muy peligrosos. Y los medios de que disponemos en términos humanos son medios muy modestos y muy reducidos. Y frente a esta situación, lo que no podemos hacer, hermanos, es tener miedo y ser incrédulos. Tener miedo y ser cobardes implica desconocer el tipo de relación que tenemos con Dios. En 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 7 en adelante, dice el Señor: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es el testamento vital de Pablo, en que le da
en el que le da a Timoteo los últimos consejos antes de ser ejecutado. Las palabras del apóstol Pablo son enormemente claras. Lo primero que tienes que hacer, Timoteo, es saber que nuestro gran Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Timoteo, el espíritu que hemos recibido de Dios no es de cobardía. Es un espíritu de amor, de poder, de dominio propio, pero jamás de cobardía. Y ese espíritu se manifiesta, Timoteo, en primer lugar, en que jamás te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo no es vergüenza. Es algo de lo que debes estar orgulloso, Timoteo. Es algo que te debe llevar a sentirte un hombre privilegiado. Y tampoco te avergüences de aquellos que sufren por causa del evangelio. Como yo, que soy un pobre condenado, encerrado en una mazmorra romana y a punto de ser decapitado. Hermanos, esto es enormemente importante, enormemente fundamental en cada uno de nosotros, que lo entendamos. La iglesia del Señor, lo primero que tiene que recordar es lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Juan. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y tienes que recordar que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y tienes que recordar que los que van al lago que arde con fuego y azufre son los cobardes y los que no creen a Dios. No seamos cobardes, amados hermanos. No seamos incrédulos. En segundo lugar, tenemos que estar totalmente conscientes de cuál es nuestro llamado y vivir de acuerdo a lo que somos en Cristo Jesús. En Mateo 5:13, el Señor Jesús da dos definiciones de lo que es un discípulo, un seguidor de Él. Dice el versículo 13, 5:13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada, pisoteada por los hombres. Mis seguidores, mis discípulos, dice el Señor Jesús, lo primero que son es que ustedes son la sal de la tierra. No una marca de sal más dentro del supermercado universal. Vosotros sois la sal de la tierra. Son la sal, la única sal que existe, la única sal que hay. Las palabras del Señor Jesús hacen referencia no a la sal como un condimento gastronómico, sino la idea de aquella sal que evita que algo se corrompa, que algo se eche a perder. Por ejemplo, si los españoles pudieron llegar a finales del siglo XV al continente americano, es gracias a que la sal podía conservar los alimentos por mucho tiempo y no se corrompían, y esto era algo también muy claro en los tiempos de Jesús. Lo que evita que la sociedad en que vivimos se pudra del todo, o se descomponga totalmente, o se eche a perder de manera lastimosa, es que nosotros, la iglesia, somos la sal de la tierra. Bueno, ¿y qué pasa si nosotros, que somos la sal, decidimos que estamos mejor dentro del salero? Porque se está mucho mejor en el salero, que forman las cuatro paredes del edificio, en la iglesia. Bueno, en la iglesia la gente es agradable,
es amistosa, haces tus amistades, formas tu club cristiano, te agrada cantar, a la gente le agrada orar, ofrendas cuando te acuerdas, el predicador no es tan malo, en fin, todo un contexto bastante agradable. ¿Qué sucede si la sal decide quedar dentro del salero, en vez de estar en la tierra salándola y haciendo su efecto e impidiendo que el mundo no se pudra del todo? Bueno, pues las palabras del Señor Jesús son muy fuertes. Si ustedes actúan de una manera que no es la naturaleza de la sal, y piensas que vas a ganar la paz y el respeto de la sociedad, y que vas a ganar la simpatía del mundo, y te pavoneas con la gente del mundo, y piensas que tendrán una muy buena opinión de ti porque sois muy tolerantes, te equivocas. Te equivocas. Estás muy equivocado. Lo primero que el mundo va a pensar de esos cristianos es que son unos hipócritas y que son unos cobardes. Y los tirarán al suelo y los pisotearán. Esto es terrible, pero es cierto. Cuando de pronto el pueblo de Dios no cumple como sal, tú piensas, yo no me meto con ellos, ellos no se meten conmigo, yo los respeto, ellos me respetan. Te equivocas. Eso no te garantiza la tranquilidad. De pronto la gente de influencia, los políticos, los adinerados, los religiosos, la gente del mundo, no van a pensar que los hermanos separados son gente buena, que no se meten en líos, que no están, que no van a molestar, que los van a dejar donde están, que todo va a estar muy bien. No. Ellos van a pensar que esos cristianitos son gente pusilánime, que no tienen valor para defender sus principios, su fe, y por lo tanto que se les puede pisotear en cualquier momento que se les dé la gana. Hermano, cuando la sal de la tierra no cumple su función, la única opción es que se le lanza fuera y es pisoteada por los hombres. La segunda definición que Jesús da a sus discípulos en versículo 14 dice, vamos a leer: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. La segunda definición que el Señor Jesús dice de sus discípulos es que son la sal del mundo. Perdón, la luz del mundo. Son la luz del mundo. Sí, son la sal del mundo, pero también son la luz del mundo. No hay más luz. No hay más luz. Los discípulos de Cristo no son una luz espiritual al lado de la luz católica romana. Los discípulos de Cristo no son una luz al lado de la luz islámica o al lado de la luz mormona. No. Como discípulos de Cristo, somos la luz del mundo y podemos hacer dos cosas. Uno, colocar la luz de tal manera que alumbre a la gente. Y dos, esconder tu luz, que no alumbre a la gente. Pero si haces esto último, como no hay otra luz, esta sociedad camina en tinieblas
y sabemos cómo se encuentra la sociedad. En este mundo sabemos cómo está. Hay violencia, homicidios, secuestros, perversiones sexuales, sodomía en Gomorra, legalización de aborto y muchas perversiones más. Es obvio que la sociedad camina en tinieblas y nosotros escondemos la luz. Esto va a ir de mal en peor, dando tumbos hasta que reviente y se destruya esta sociedad. Jesús dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. No solo es que tenemos que ser valientes, no solo es que hemos de ser hombres y mujeres de fe, no incrédulos, sino que hemos de estar conscientes del llamado que el Señor Jesús ha hecho a sus discípulos, diciendo lo que son: la sal de la tierra, la luz del mundo. En tercer lugar, el pueblo de Dios, la iglesia, los discípulos de Cristo, debemos estar anclados a las sagradas escrituras, firmes en el fundamento de Dios, para ser capaces de proclamar el evangelio de la gracia y volver a colocar en el centro de la vida de la iglesia, en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestro hogar, de nuestra familia, a Jesucristo, siendo el Señor, el Rey de nuestras vidas y el Señor de nuestras almas. Veamos en la primera carta a Timoteo, lo que el apóstol, en la primera carta a Timoteo, en capítulo 3, lo que el apóstol Pablo está diciendo. Es segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo le dice a Timoteo: mira, Timoteo, lo primero que tienes que tener muy en claro es que todos los que quieren vivir verdaderamente la vida cristiana padecerán persecución. Pablo no dice aproximadamente un 10% o aproximadamente un 30%, o mira, Timoteo, la mitad de los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esta persecución la padecerán todos los que aman a Cristo y que quieren vivir verdaderamente la vida cristiana. Y esta persecución es de muy variadas formas, con un rango muy amplio, desde muy sutil, casi imperceptible, hasta una persecución hostil, abierta, declarada, violenta, hasta quitar la vida. ¿Qué se experimenta o qué cosas se puede experimentar o ver en esa persecución? Bueno, hay desprecio, hay burla, hay crítica, hay agresión verbal, hay agresión física. En el trabajo pueden despedirte de tu trabajo. Gente que es despojada, amenazada, golpeada, encarcelada, exiliada. Gente que es sometida a trabajos forzados, la marginan socialmente, son echados fuera de sus comunidades, son robados y aún les arrebatan la vida. Pero independientemente del tipo de persecución, Pablo es muy claro.
todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. En términos generales, se hundirán en su propia maldad. Esa gente mala, y dentro de esa gente mala están los falsos profetas, los falsos maestros, los engañadores, como lo dice aquí el Espíritu Santo. Irán de mal en peor. Se hundirán en su propia maldad y en su propio engaño, siendo engañados, y engañarán a la gente, y ellos mismos creerán sus propios engaños y mentiras. Engañados y siendo engañados, creerán que lo que ellos dicen, sabiendo que es mentira, pensarán que es verdad. Los falsos profetas no distinguen, llega al punto que no distinguen la verdad de la mentira, y ellos creen sus propias mentiras. Y en el momento que engañan a los demás, se mienten, se engañan a sí mismos. Entonces, como que Timoteo, al mirar esta cruda realidad, como que le preguntara a Pablo, a su maestro: entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? Y Pablo le contesta, versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo le dice a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido, Timoteo, desde la niñez. Timoteo, aférrate a las escrituras. Ellas, solamente ellas te pueden hacer sabio para tu propia salvación y para la salvación de la gente que te rodea. Y esa salvación es por la fe en Cristo Jesús. Y las escrituras no solo te dan el camino de la salvación, las escrituras te proveen un instrumento de sabiduría para que te puedas mover en esta vida para las situaciones más diversas que tú vas a enfrentar, que tú tienes que resolver, y también para que acabes siendo un cabal siervo de Dios. Hermanos, si el pueblo de Dios quiere efectivamente prepararse para las situaciones que estamos viviendo hoy, por supuesto, no debes ser cobarde. Por supuesto, tienes que recordar que eres sal. Por supuesto, tienes que recordar que eres luz. Y por supuesto, tienes que centrar tu vida espiritual en las escrituras, fortaleciéndose en la fe de Jesucristo. No hay otra fuente para ser hombres y mujeres de fe, únicamente las sagradas escrituras. Podemos ver una cita más en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que vamos a ver. Bueno, aquí está una historia muy hermosa, muy importante. Allá en capítulo 17 y en versículo 10 y 11, dice la palabra de Dios: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea.
Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. El doctor Lucas hace una descripción de estos acontecimientos y dice que estos judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué eran más nobles? Ellos eran más nobles porque escudriñaban las escrituras cada día, comprobando lo que Pablo les enseñaba. Hermanos, tenemos que retomar la Biblia, volver a las escrituras. Tienes que darte cuenta que hoy más que nunca necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios para vivir, crecer y madurar, y para enfrentar con éxito las diversas situaciones que vivimos hoy, que se nos presentan cada día en nuestra vida. Son peligrosas, son desafiantes, son retadoras. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Hermanos, además, la nobleza espiritual que manifestaban los hermanos de Berea venía de que ellos filtraban cada enseñanza que recibían. Cuando ellos escuchaban la palabra de Dios, ellos pasaban por el filtro de las escrituras lo que estaban escuchando. Necesitamos, hermanos, escudriñar las escrituras cada día y confirmar que la enseñanza que se nos da es bíblica. Recordemos lo que el libro de Josué nos dice en capítulo 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ya en el último capítulo del libro de Mateo, en versículos 18 y 20, este libro concluye con lo que conocemos como la Gran Comisión. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy consciente que somos un rebaño pequeño, un remanente. Si quieren, somos muy insignificantes. Yo lo soy. Me siento una pulga a veces. Pero yo he recibido toda potestad en el cielo y en la tierra de ir y hacer discípulos al precio que sea que pagar. Nuestro llamamiento es ir y predicar el evangelio a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Bautizar a los que reciban el evangelio y a enseñar a todas las cosas a aquellos que quieren seguir al Señor Jesucristo. Y esto es algo que la iglesia tiene que recuperar, cada uno de nosotros. La religión es vana
Y nosotros somos pecadores. Solo Dios es santo, limpio, puro, perfecto, todopoderoso. Es dueño de todas las cosas. Él las creó. Él gobierna, Él sustenta todo. Nosotros no somos nada. Y por esto tenemos que reconocer quién es Cristo y colocar a Cristo en el centro de nuestra vida cristiana. Él es el Cristo viviente. Él es el centro. Nosotros no. Tenemos que entender esto. En Marcos capítulo 8, en versículo 34, después de que el Señor pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo? Y los discípulos le responden: no, pues unos dicen que tú eres el Mesías, que tú eres un profeta, que tú eres... Pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Quién soy yo? Y Pedro, a través del Espíritu Santo, él dice sin titubear: tú eres el Cristo. Y en este contexto llega al punto en que el Señor les dice a sus discípulos: saben que yo tengo que morir en la cruz, saben que yo voy a ser entregado en la mano de los pecadores y me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Y entonces el mismo Pedro ahora toma a Jesús y aparte y le empieza a reconvenir: no, Señor, no te debe pasar esto. ¿Cómo puedes tú permitirlo? Y entonces el Señor Jesús le reprende duramente y le dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres estorbo porque no pones la mira en las cosas de Dios. Pero ahora yo quiero leerles, aquí continuando en este contexto, en el versículo 34, dice el Señor: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Para venir en pos de Cristo, cada uno de nosotros debe hacer tres cosas. Número uno, reconocer que nosotros no somos el centro. Tú no eres el centro. Cristo es el centro de todo. Número dos, tomar tu cruz cada día. Y déjenme decirles que esto no es la idea religiosa del romanismo, de que tu cruz es tu esposo borracho, tu hijo rebelde, de que tu cruz es tu suegra impertinente. No. La cruz es la muerte más vergonzosa y dolorosa y humillante en los tiempos de Cristo, en los tiempos de Jesús. Y en tercer lugar, dice el Señor Jesús: debes venir detrás de mí. Todos los días debes seguirme. Si por seguir a Cristo te dicen: ¡Ey,
y estás desperdiciando tu vida. No les creas, no es verdad. Hay gente que gana el mundo y no les sirve de nada. Han perdido su alma y todo se va al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por último, en cuarto lugar, el pueblo de Dios tiene que estar consciente de que nuestra vida en Cristo es una carrera larga, una maratón. Hermano, si quieres enfrentar los desafíos que tenemos por delante, tienes que estar consciente que nuestra vida cristiana es una carrera larga. A nosotros los creyentes nos encantan las historias de fe en la Biblia. Por ejemplo, la liberación de la nación de Israel de Egipto, caminando hacia el desierto, hacia el Mar Rojo. Esa historia del Éxodo. Imagínense cruzar el Mar Rojo. Mirar los ejércitos de Faraón aniquilados en el mar. O ver pasando al pueblo de Dios el río Jordán en seco. Imagínense. O cuando esos muros altísimos de Jericó cayeron. ¡Qué fantástico! Pero ahora nos toca a nosotros correr una carrera larga. Y les invito a ir a Hebreos y mirar lo que nos dice el capítulo 12. Me voy a permitir leerlo. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. A nosotros nos ha tocado correr una carrera larga. Y para tener éxito, tenemos que correr con paciencia. Tenemos que ser buenos administradores para hacer bien cada paso, cada respiración, cada momento, cada instante en esa carrera. Correr esta carrera, puestos los ojos en Jesús. ¿Saben por qué? Porque Jesús también corrió esta carrera antes que nosotros. Y había una cruz y corrió a esa cruz. Y gustoso entregó su vida en esa cruz. Y pagó nuestros pecados. En esa carrera había una tumba. Y fue puesto en esa tumba el dador de la vida. Dio su vida y murió. Pero al tercer día resucitó. Venció a la muerte. Esa tumba está vacía.
y después ascendió al cielo. Victorioso, vencedor. Y ahora está a la diestra del Padre en el trono celestial. Dice la palabra de Dios: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. No podemos ser cobardes. No podemos ser cobardes. No podemos olvidar lo que somos. Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Y podemos ser efectivos y victoriosos por centrar nuestras vidas en el fundamento, las sagradas escrituras. Tenemos que volver a proclamar el evangelio de gracia. Tenemos que volver a colocar a Cristo en el centro de nuestras vidas. Tenemos que reconocer que estamos corriendo una carrera, y es una carrera que te llevará toda tu vida. Ya casi para terminar, quiero que vayamos a ver allá en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si el pueblo de Dios no tiene miedo, si el pueblo de Dios no es cobarde y no es incrédulo, y si el pueblo de Dios recuerda que es la sal de la tierra y la luz del mundo, y reconoce que nuestra tierra es una tierra enferma, hoy nuestra generación de la cual formamos parte es una generación crucial, decisiva. Lo que Dios está esperando es que su pueblo clame a Él, que su pueblo se quebrante, que su pueblo lo busque, para que Él quiera sanar la tierra. Nuestra tierra es una tierra que está enferma. Es una tierra sedienta de Dios y no lo sabe. Nuestra tierra es una tierra seca, resquebrajada. Es una tierra dolida. Es una tierra sin luz. Nuestra tierra muere, se corrompe cada día más y más, en un proceso creciente que parece no detenerse. Solo hay una esperanza. Solo hay una esperanza para detener este proceso creciente de podredumbre en este mundo. Y esa esperanza es el pueblo de Dios, es la iglesia, es nuestra iglesia, es la iglesia de Cristo. Si reconocemos que estamos en una carrera larga y ponemos los ojos en Jesús y clamamos a Él, Él nos dice que sanará nuestra tierra. El pueblo de Dios no lo sabe, pero el enemigo de Dios está consciente que el pueblo de Dios es un peligro para que sus malvados planes no se cumplan. El mundo está en crisis y va de mal en peor, y la religión
no puede hacer nada. Ya no tiene el poder y la coacción que tenía hace siglos la religión romana. Ahora tú que escuchas, puedes ser el instrumento que Dios use en este gran cambio para detener que esta sociedad se pudra. Tú puedes ser la pieza clave de esta generación que marque la diferencia y no dejar pasar la oportunidad de responder a estos grandes desafíos, a estos grandes problemas que nuestra sociedad enfrenta y en la cual nos encontramos. ¿Qué tenemos que hacer? Proclamando la verdad, proclamando una predicación valiente de la verdad, centrada en Cristo, predicando el Evangelio, haciendo discípulos, anunciando las buenas nuevas. Este es el reto. Este es el desafío. Hoy iniciamos un nuevo año. Es el momento adecuado para levantarnos y ser lo que somos en Cristo Jesús. Valientes, no cobardes. Y nunca olvidar que somos la sal y la luz de la tierra. Somos la esperanza de este mundo. Y nunca olvidar que Jesucristo es el único que merece el centro de nuestras vidas. El centro de nuestra existencia. Y la razón y el propósito por el cual vivimos. Si Dios nos ha dado vida hasta hoy, nos ha librado de la pandemia y aquí estamos en pie, sanitos, con vida y con todo un regalo de Dios de vivir un año por delante. No es para que seamos egoístas, avarientos y amnésicos. Es para que pongamos manos a la obra. Es para que nos sacudamos esa pereza espiritual, esa indiferencia, esa avaricia, y aprovechemos este regalo de Dios, la vida. Es una gran oportunidad. Y aquel día cuando estemos delante de nuestro gran Dios y Salvador, cada uno de nosotros reciba congratulaciones del Señor Jesús y haya una entrada abierta y ancha en el glorioso y eterno reino de nuestro Señor Jesucristo, allá en la eternidad gloriosa de su paraíso celestial. Oremos. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra. Sin duda que tú has hablado a cada corazón. Oh Dios, ruego por tu glorioso nombre que esta palabra no sea olvidada, no sea echada en saco roto, sino que sea recibida con sencillez de corazón, con humildad, creyendo firmemente que eres tú quien ha hablado, y que esta palabra lleve fruto en la vida de cada uno de tus hijos, para gloria tuya, para bendición de la humanidad y para fruto de nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos, Padre, y te damos las gracias por todas tus misericordias para con tu pueblo, para con cada uno de nosotros, para con cada uno de nuestros seres amados. Te damos gracias, Padre. Amén.